Amigas, amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Defiende TV por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan los lunes, como cada 15 días. Es un gran placer estar con ustedes. Hoy, 30 de abril, felicidades a todos los niños en su día. Y bueno, tenemos un tema muy interesante que tratar en esta noche. Tenemos dos panelistas invitados con nosotros para tratar el tema de víctimas y reparación integral del daño. Antes de pasar a su presentación, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y por lo tanto le invitamos a participar con nosotros con sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias a través de las redes sociales como Facebook y Twitter y también, si así lo desean, a través del correo electrónico. Esta noche está con nosotros la maestra Luisa Freire Aguilera. Maestra, muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente, Gracias. Abogado. Como siempre, un placer tenerla aquí con nosotros en Defiende TV. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado Víctor Manuel Hernández Villar. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, licenciado, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, pues como decía, tenemos un tema interesantísimo, víctimas y reparación integral del daño. En la actualidad, en el estado de Veracruz y en territorio nacional, hemos padecido grandes violaciones a los derechos humanos de las personas, la inseguridad, la delincuencia, los índices de criminalidad han aumentado y bueno, los ciudadanos nos hemos visto gravemente afectados por estas situaciones. En el estado de Veracruz, la desaparición forzada, los casos de delincuencia organizada, pues tienen a la población de alguna manera consternada ante tanta violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recientemente una recomendación general al gobierno del estado de Veracruz, nuevamente por violaciones graves a los derechos humanos, en este caso dirigida a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud en el estado de Veracruz, con relación a negligencia médica y la muerte de un bebé en un hospital del municipio de Tlaquilpa, en el estado de Veracruz. Pero además de la negligencia médica y además pues del trato poco digno para esta pareja en este hospital, bueno, viene o surge otra situación que es precisamente la reparación integral del daño. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite una recomendación, la Secretaría de Salud no la acepta, se va el caso a la Comisión Nacional y nuevamente se reitera que la Secretaría de Salud, el Gobierno del Estado, tiene que hacerse cargo de la reparación del daño. Y bueno, en el estado de Veracruz no se cuenta con un presupuesto para hacer frente a este compromiso del Estado y bueno, surge ahí la controversia de si hay recursos, de si no hay recursos, de que si lo aprobó el Congreso del Estado. La presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos lo reitera, que efectivamente no se han pagado, no se han indemnizado a víctimas del delito, a víctimas de violaciones a derechos humanos, aunque el gobernador insiste en que sí hay recursos y que si no se pagan es porque las personas no lo solicitan. Pero bueno, para hablar de todo este tema tenemos a nuestros invitados. Yo quisiera iniciar con el licenciado Víctor Hernández Villar, que empezáramos hablando sobre este concepto de reparación integral del daño. ¿Qué debemos entender por ello? Muchas veces creemos que la reparación del daño se refiere únicamente a una cuestión económica. Es decir, cuando nos vemos afectados en alguno de nuestros derechos, vamos buscando una retribución económica, cuando no es así. Claro, licenciado Roberto, buenas noches y buenas noches a todos los que siguen esta transmisión en vivo. Es muy importante comentar que, tal y como bien lo refirió, han existido a lo largo del periodo de nuestro país diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Respecto a la reparación integral del daño, es un tema muy importante y muy oportuno precisarlo, toda vez de que existe una confusión, como bien se mencionaba, ya que muchas personas entienden que cuando son víctimas de alguna violación a sus derechos, pues precisamente esperan una remuneración económica como tal. Ellos, erróneamente se ha difundido esta cultura, inclusive entre algunos compañeros que comparten la profesión, de tal suerte que en algunas ocasiones le dicen a las personas de una manera totalmente equivocada: ¿sabes qué? Vamos a ponerle, por así decirlo, el precio de la vida de un ser humano,
y tu reparación del daño va a consistir únicamente en una remuneración económica, ¿no? Es importante ubicarnos que esta materia de derechos humanos y la reparación integral del daño son producto de las reformas constitucionales, precisamente en materia de derechos humanos del año 2011, las cuales nuestro sistema jurídico mexicano adopta a fin de estar a la par con los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Precisamente a raíz de esta reforma constitucional y de las diversas tesis emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, es que se obliga a todos los jueces en el ámbito de sus competencias a velar y respetar los derechos humanos de las personas. Es por ello que se creó en nuestro estado la Ley Nacional de Víctimas, la cual establece en su artículo primero los requisitos mínimos que deben abarcar una reparación integral del daño, tal como lo son evidentemente el monto económico, la garantía de no repetición, la restitución, la rehabilitación y la compensación además. Es decir, esto engloba una reparación integral del daño. Al respecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurisprudenciales, los cuales establecen precisamente ese aspecto. No por el hecho de que tú sufras una violación a tus derechos humanos, únicamente se te va a restituir el monto económico, sino deben de garantizarte un aspecto muy importante que es la no repetición del mismo, puesto que muchas víctimas precisamente viven con el miedo y temor constante de que una vez que fueron vulnerados de sus derechos, exista el probable hecho de que les vuelvan a vulnerar de nueva cuenta el mismo derecho. De tal manera que si yo acabo de obtener una remuneración económica, unas garantías de no repetición y me vuelven a vulnerar de nueva cuenta, es evidente que no tendría ningún objeto como tal una reparación del daño, porque no abarcaría aspectos integrales, ¿no? En ese sentido, es importante considerar la importancia que tienen las garantías de no repetición a fin de garantizarle a las personas precisamente su derecho. Tal como lo mencionó la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que usted al iniciar su programa hizo referencia, puesto que en uno de esos aspectos precisamente considera el punto de garantizar la no repetición mediante la impartición de pláticas y de actualización tanto de la Secretaría de Salud de Veracruz como de los médicos adscritos a ese hospital, de tal suerte de que personas que fueran pues pacientes de ese centro médico no fueran víctimas de nueva cuenta de un hecho tan lamentable como el que ocurrió con los pacientes en cuestión, ¿no? Sí, muy bien. Excelente explicación, abogado. Maestra Luisa Freire, esto de la Ley General de Víctimas a nivel federal, a nivel nacional y también su repercusión en el nivel estatal, crea pues un sistema nacional para la atención integral de víctimas, y muchas personas ignoran que es ahora en el nuevo sistema penal es una obligación del Ministerio Público precisamente exigir la reparación del daño, insistiendo en el tema de que se cree que cuando una persona denuncia el haber sido víctima de un delito o el haber sido víctima de una violación a sus derechos humanos, va buscando una cuestión económica, y no es así, sino que lo que se va buscando es justicia, que se haga justicia, y la reparación del daño es una obligación ahora en el nuevo sistema penal. Así es. Bueno, buenas noches a los televidentes y también a los que nos escuchan. Bueno, efectivamente, a partir de la reforma también del 20 constitucional, del nuevo sistema acusatorio adversarial penal, efectivamente hay una clara disposición de la Constitución de que habiendo una condena, ¿no?, en caso de haber sido víctimas de un delito o víctimas de una violación a un derecho humano, debe haber una reparación integral del daño sin necesidad de que haya una petición de por medio. Es decir, el juez, el juzgador o la juzgadora deben atender y respetar lo que dice en el marco constitucional. Lo triste de esto es que para que yo tengo que primero registrarme en el RENAVI a nivel nacional o en el RENAVI a nivel estatal como víctima, ¿no?
¿Para qué? Para que así me sea, en este sistema que se ha creado administrativo y burocrático, sea yo atendida, asesorada, sea yo atendida, se me repare el daño, se me dé esta reparación del daño con la debida diligencia, se me hagan todos estos trámites que la atención, la asesoría jurídica desde el inicio de la investigación del caso. Entonces, para que yo obtenga todos estos principios que vienen enmarcados tanto en la Ley General de Víctimas como en la ley estatal, pues debo de hacer un recorrido muy grande. Ahora, ¿cómo podemos, en qué momento registro yo a la víctima? ¿Cuando soy presunta víctima o cuando ya ha sido la sentencia? Yo pregunto esto porque tenemos casos de feminicidio y ustedes saben que la ley contempla víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. Y dentro de las víctimas indirectas tenemos muchas niñas y niños. Por ejemplo, en el delito del feminicidio, ¿cuántas niñas y niños no son víctimas indirectas? A propósito del Día del Niño y la Niña, ¿verdad? Debemos velar por esos derechos de víctima que tienen muchos niños que se encuentran ahorita en un desamparo debido a que no se ha visto, no son visibilizados ni siquiera en los registros que están contemplados en este sistema. Y yo sí hablo de burocrático, ¿verdad? Porque nuestros sistemas se vuelven burocráticos, administrativos, dependemos de áreas administrativas y no de áreas sustantivas. Y por lo tanto se crean 2 o 3 asesorías, 2 o 3 psicólogas, cuando en realidad el Registro Nacional, el RENAVI, no contiene, está desagregada por sexo, pero no contiene edades. Y seguimos invisibilizando a la niñez, como fue el caso del niño en salud. ¿Cuántas niñas y niños no se encuentran en esta situación de indefensión frente a su derecho de víctima? Entonces, sí, efectivamente, hay todo un marco jurídico, hay todo un sistema, pero que ya trasladado a la realidad nos encontramos con una discriminación estructural bastante fuerte. Y una revictimización, ¿no? Por supuesto, la revictimización siempre va al frente, ¿no? Usted sabe que en algunos casos, cuando no se logra demostrar, probar un delito, en el caso de los feminicidios, e insisto en esta parte, los niños y las niñas pues van a vivir muchas veces con su agresor, porque es su padre, ¿no? Entonces hay muchísimas circunstancias que no se analizan de fondo porque no vamos al fondo de cada caso y nos quedamos únicamente en la parte técnica, pero no en la parte de derechos humanos a profundidad. Muy bien. Con relación precisamente, abogado, a esta parte del registro de víctimas, bueno, algo fundamental que señala la maestra Luisa Freire es precisamente que no se lleva este registro y que han sido señalados los distintos organismos como la Fiscalía General, ¿sí?, y como la propia Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de no llevar ese registro y de no proporcionar o de no informar esos datos. Sí, licenciado Roberto, al respecto de ello es muy cierto el tema que toca la licenciada y muy oportuno destacarlo. Sin embargo, yo creo que también es importante destacar, tal como ella lo mencionaba, respecto al tema de las víctimas en materia penal, ¿no? Como bien lo mencionaba ella, a raíz de la reforma constitucional, precisamente en materia penal del año 2011, es que va estrechamente relacionada con la que mencioné en mi anterior participación del 2008 en materia de derechos humanos. En el apartado C constitucional del artículo 20 se refieren los derechos de las víctimas. Dentro de ellos está precisamente el que se mencionaba de ser asistidas por un asesor jurídico, que es la figura que contempla el sistema penal acusatorio. A su vez, como bien lo refería usted, pues que el Ministerio Público, en carácter de representante social, debe de solicitar como tal la reparación del daño. Sin embargo, es importante considerar que, dada la figura que existe en la actualidad de asesor jurídico, la víctima tiene, además del representante social, la facultad de exigir la reparación del daño por medio de su asesor jurídico, ¿no? El cual no solamente quedará pues una víctima como tal delimitada a las actuaciones que realice o no realice el Ministerio Público, sino que al contar con una figura adicional, es evidente que se trata de darle una mayor protección a fin de que obtenga la llamada reparación del daño. Tanto es así que dentro de los mecanismos de formas anticipadas de solución del proceso penal se contempla la figura de los acuerdos reparatorios. Es decir, si yo como víctima, en algunos casos evidentemente muy específicos, de los cuales no hablemos de delitos graves, ¿no?
yo fui víctima de cierto hecho probablemente constitutivo de delito y yo quiero obtener una reparación del daño, tengo el derecho a obtener una reparación del daño de igual forma, de manera integral, pero para que el acuerdo reparatorio proceda es evidente que el juez de control deberá de analizar que la propuesta que está realizando mi contraparte, yo con mi abogado particular, que es mi asesor jurídico, y el propio fiscal, si yo considero que es una propuesta adecuada, que me está restituyendo en la medida las cosas del Estado que guardaban antes de que yo sufriera esa afectación, uno de los requisitos mínimos para que se apruebe el acuerdo es precisamente que exista la reparación integral del daño. De tal manera que yo lo veo como un aspecto muy positivo de la reforma constitucional, toda vez de que se trata precisamente de proteger a estas partes que se encontraban en total indefensión en el sistema inquisitivo, porque ahora la víctima cuenta con esa figura adicional, ¿no? Lo considero como un punto importante a destacar. Sí. Muy bien. ¿Esta figura del asesor jurídico las proporciona igualmente el Estado o yo como víctima debo pagar mi asesor jurídico? Bueno, muy bien. A ver, el asesor jurídico particular tiene un costo, ¿no? Porque siempre es un abogado que ejerce su profesión y justo es que pues lo haga desde esta parte, ¿no? Sin embargo, el Estado está obligado a proporcionar el asesor o asesora jurídica. Tanto anteriormente se hablaba de victimales, ahora creo que la figura en general es asesoría jurídica. Sin embargo, yo creo que no se da. Entonces, por allí ya comenzamos con esta parte que yo hablaba de llevar todo nuestro derecho a un ámbito administrativo y burocrático, ¿no? Donde ya la ley y la Constitución ya no se ven tan bonitas, ya no se ve tan justa, ya no se ve en la realidad. Y como regresamos a esta revictimización, si una persona víctima, ya sea de delito o de violación a derechos humanos, llega ante una fiscalía, ya sea especializada o del orden común, a exigir o a hacer valer sus derechos, ella, por ella misma, corre mayor riesgo de la revictimización de la que comentábamos hace un momento. ¿Qué pasa en esta revictimización? Que entonces estamos desatendiendo no solo a la Constitución, que no nos habla de esto, sino de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que nos habla precisamente de lo que decía el licenciado, el abogado, en el sentido de la no repetición, de la transformación, y a veces no podemos hablar totalmente de una restitución porque pues generalmente puede ser que ya haya habido un entorno violento al cual no queremos restituir a la víctima, pero sí debemos contemplar el proyecto de vida que venía, que estaba en esa persona, en un niño, en una niña, en una mujer, en un hombre, que pretenden llegar a un fin profesional o un fin de vida, que momentos como estos se los cortan, ¿verdad? Se los impiden, se los obstaculiza. Y si llegan sin un asesor o una asesora jurídica y son personas que no tienen suficientes recursos económicos, el Estado está incumpliendo con uno de los principios, uno de los deberes, que es la protección de los derechos humanos, como marca nuestro artículo 1 constitucional. Excelente. Bueno, ¿quieres agregar algo, Bodas? Sí, gracias. Al respecto de lo que comentaba aquí la licenciada, yo considero importante destacar que, bueno, un punto muy cierto es que como tal, yo como víctima, pues tengo el derecho y tengo a la vez pues la facultad de requerir a los servicios profesionales de un asesor jurídico, el cual me podrá acompañar en mi trámite, como lo mencionamos, ante la Fiscalía. Es evidente que al igual como existe la figura de defensor público para el caso de los imputados, el cual es totalmente gratuito a través del Instituto de la Defensoría Pública, se debe de contar también con la figura de un asesor jurídico. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece como una obligación de la Fiscalía el proporcionarte un asesor jurídico si no cuentas con él. Es evidente que como ciudadanos en ocasiones nos encontramos con algunos trámites burocráticos, como bien lo mencionaba ella, o con algunas complicaciones respecto a tener acceso a esa figura del asesor. Sin embargo, es importante destacar que como ciudadanos tenemos en todo momento la justicia constitucional, que es la que nos ampara, ¿no? Entonces, desde mi particular punto de vista, si tú como ciudadano acudes y necesitas un asesor jurídico, el Código Nacional dice que te lo deben de dar y no te lo dan, es evidente que existen los mecanismos jurisdiccionales para que tú puedas tener acceso a ello, ¿no? Es decir,
En nada servirá que yo como ciudadano pues quizás externe mi preocupación a través de diversas quejas y trámites burocráticos. Tienes la justicia constitucional, es un derecho que te da la Constitución como víctima el tener un asesor jurídico. Si te hacen una vulneración a tus derechos constitucionales, evidentemente tienes la figura del juicio de amparo como tal. Entonces, hazlo valer mediante los mecanismos jurisdiccionales apropiados, porque la Constitución está para eso, para que las autoridades en el ámbito de sus competencias la respeten y la hagan valer pues en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Sí. Sí. Con relación a este carácter de víctima y reparación del daño, bueno, también en la recomendación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se habla a que las víctimas tengan acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. Con relación al fondo de ayuda, ya mencionamos que en ocasiones, porque ya lo mencionamos en algún otro programa, pues únicamente se le apoya a las víctimas, por ejemplo, con gastos de traslado, ¿no? Que se le conoce como viáticos, claro, pero no con una reparación del daño, como en el caso lo establece la misma recomendación. El punto es el siguiente: ¿por qué esa negligencia del Estado, es decir, por parte del Congreso, por parte del Ejecutivo, de no asegurar los fondos para hacer frente a este tipo de situaciones que se presentan? Bueno, creo primero que siempre creamos estructuras, y al crear una estructura, generalmente la estructura se come mucho del presupuesto. A veces, como una comisión ejecutiva, la que tenemos en el Estado, yo no puedo hablar de otras, no las conozco, pero de por sí ya es una muy pequeña grupo de funcionarias y funcionarios dentro de la comisión. Pero si es, vuelvo, repito y reitero, se come más la parte gasto corriente que la parte sustantiva, como es tener un buen cuerpo de asesorías jurídicas y de consultores en las diversas áreas que estén dando atención, asesoría y cada uno de los pasos que debe de llevar el proceso, en el proceso la víctima, pues es obvio que no se cumple, ¿no? Porque siempre estamos hablando de un presupuesto y te dicen primero 16 millones, luego 12 millones y lo van dando importancia mayormente a cuestiones de obra pública, ¿no? Generalmente lo que se ve, lo que es notorio. Sin embargo, yo creo que es el momento de que se vea por el bienestar de la ciudadanía, porque es precisamente donde avanzaremos hacia una justicia social. Y ya no hablemos de justicia cotidiana, que eso es muy bonito hablarlo, pero una persona que carece de recursos y que no tiene opción de accesar a un programa como este que les estamos informando a las personas de sus derechos, pues las personas permanecen sin conocimiento de cuáles son sus derechos. ¿Por qué? Porque el Estado también debe de hacer llegar a las personas la información correcta de cuáles son sus derechos y hacer campañas en todo momento, porque esto sirve también para cumplir con otro de los compromisos, que es promover los derechos humanos y del Estado como un deber. Y en el incumplimiento precisamente a las sentencias como Campo Algodonero, el caso Radilla Pacheco, que son los casos que más se están dando en la realidad: la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las desapariciones forzadas, la trata de personas. Todas estas figuras delictivas que sabemos que son las que están al orden del día, y que al no hacer y no acatar estos instrumentos internacionales, pues también el Estado está incumpliendo. Y se van siempre por la parte de relumbre político, ¿no? Siempre pensando en el siguiente momento electoral, y van descuidando la parte sustantiva que somos los seres humanos. Y cuando hablamos de restitución, que es la parte de restituir la dignidad de las personas, porque ese es el centro de los derechos humanos. Si una persona no es restituida en su dignidad, de nada puede servir una cuestión económica si no va a haber, como bien dijo el abogado, una transformación
una cuestión de no repetición. Y se ha dado que van en este acto simbólico de restituir la dignidad de las personas. Algunas autoridades de manera fría y de manera selectiva reúnen 2 o 3 personas y dan a conocer su arrepentimiento, su reconocimiento de haber afectado a las víctimas. Pero eso no es así. Bueno, eso debe ser de manera... Vimos en el caso de Tierra Blanca, precisamente con el secretario de Seguridad Pública, que más que una disculpa, pues fue la verdad un caso lamentable y sigue estando ahí esta persona, excusas, así es. Lo vimos también en el caso de Papantla, ¿no? Con el alcalde anterior. Y en el mismo caso de Campo Algodonero, que se pedía esta reparación simbólica de manera pública general de un primer mandatario que lo hiciera de modo nacional y no en un lugar específico, levantando un monumento a las víctimas, pero que sí requería de ese verdadero reconocimiento a la dignidad de las víctimas, ¿no? Sí. Con relación a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación que es número 7, diagonal 2018, se habla de reparación integral del daño ocasionado y pues brindar atención médica y psicológica, compensación correspondiente en términos de la ley de víctimas, se les inscriba en el registro estatal de víctimas, acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del Estado de Veracruz, en su caso con la asistencia, apoyo y colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, curso de capacitación, ya lo había mencionado el abogado, sobre estándares de reparación del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos y, bueno, enviar las constancias de su cumplimiento en un plazo no mayor de 30 días. Ahora, con relación al tema de la violencia contra los niños, dado que estamos en el Día de los Niños y las Niñas, ya mencionó usted, maestra, el tema de los pues niños que han sufrido un daño colateral por el caso o los casos de feminicidios, pero también los niños que han quedado huérfanos por la situación de la inseguridad y de la lucha contra la delincuencia. Se habla de aproximadamente 20,000 niños que han quedado huérfanos y que no hay autoridad que esté trabajando en el registro, como se decía, y en la atención. No sé si tengas algún dato más, abogado, con relación a este tema de la violencia que sufren los niños. Sí, claro. Y en su calidad de víctimas, ¿cómo están siendo atendidas? Claro, en relación a ello es importante mencionar que de acuerdo a algunos datos proporcionados precisamente por el INEGI, durante el año 2015 y 2016 en todo el territorio mexicano, pues bueno, aumentaron en gran medida las cifras de violencia contra los niños, ¿no? En diversos aspectos de los cuales pueden ser vulnerados, tanto es como en su interés superior, en algunas cuestiones de violencia familiar y demás, ¿no? Como bien lo mencionaba la licenciada, por ahí siendo víctimas colaterales de algunos delitos de feminicidio. Es evidente que bueno, no podríamos como tal generalizar, ¿no? En todos los casos de feminicidio, bueno, evidentemente, tal como es de conocimiento general, no implica precisamente la muerte de una mujer como tal, ¿no? O sea, sino que se cumplan ciertos requisitos que exige precisamente el tipo penal para que se cumpla precisamente el delito como tal y se tipifique. Sin embargo, lamentablemente sí son los niños los que en algunas ocasiones son las víctimas de todo esto, precisamente por diversos aspectos, ¿no? En los cuales, tales como la violencia familiar, pues por producto de una mala representación legal o demás, pues en algunas ocasiones les sucede algo a su mamá y quedan con alguna persona que no sería la idónea para cuidar de ellos, ¿no? Tal como es el caso de algunos padres que ejercen violencia sobre ellos, algún pariente o demás. Es importante que estas cifras no únicamente queden como un dato pues preocupante, ¿no? O sea, evidentemente es un dato que nos sirve. Durante el año 2015 y 2016 sucedió esto en el territorio nacional, pero es evidente que está en nuestras manos como tal hacer acciones que erradiquen precisamente estas cifras y hagan que los números sean un poco más positivos en ese sentido, ¿no? Evidentemente la sociedad como tal somos los primeros que debemos de tratar en el ámbito de cada quien de que estas cifras pues logren disminuir de alguna manera.
Muy bien, excelente. También con relación a la violencia contra los niños, por ejemplo, la narcoexplotación, es decir, niños, adolescentes que son incorporados a la delincuencia organizada, ¿no? Y cómo en ese carácter de víctimas, y sobre todo cuando son procesados penalmente, no se ve esa parte de su carácter de víctima. Por supuesto, y aquí vuelvo hace unos días está circulando el hecho de que detuvieron a un menor, ¿no?, por agredir a una autoridad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estaba ejerciendo en algún momento una situación delictiva, pero que finalmente no estamos correspondiendo como obligación del Estado para que esos niños tengan unos procesos más que encarcelarios, sino de reeducación, de reincorporación o de verdadera reinserción a la sociedad en un momento dado. Pero también creo que como víctimas, y aquí, bueno, sí difiere un poco del abogado, porque independientemente de que se reconozca a través de un juicio o se sentencie el feminicidio, que eso corresponde más a la justicia penal, ya desde lo formal, desde el ámbito jurisdiccional, lo cierto es que las muertes violentas de mujeres dejan siempre daños colaterales, ¿no? La madre, la hermana y las víctimas potenciales. Esto, por supuesto, duplica o triplica la cantidad de víctimas para reparación del daño, porque el hecho de que sean víctimas indirectas o víctimas potenciales ya las hace un reconocimiento y deben de estar registradas. El registro, el RENAVI, no tiene esa correspondencia. No hay una correspondencia en cuanto a víctimas, dice víctimas potenciales, víctimas directas e indirectas, sin embargo, no habla de sexos, no dice cuántas adultas y adultos mayores han sido víctimas, ¿no?, quienes en algún momento sufren mucha violencia social, mucha violencia institucional, comunitaria o mucha violencia familiar, ¿no? Entonces no se ve, los registros quedan, como bien lo decía el abogado, muy fríos, que también es cierto esto, y que sí nos sirve para orientar y enrutarnos hacia dónde, pero también nos sirve para tomar, ahora sí, en esa ruta, un análisis profundo de qué está pasando en estos lugares o regiones más focalizadas para hacer un verdadero diagnóstico de cómo está la situación victimal en nuestro país. No hablemos nada más de Veracruz, que tiene un gran problema, un grave problema, sino hablemos de todo el país, ¿verdad? Pero sí creo yo que sí falta un análisis, un registro con mayores datos, que es cuántos niños y niñas son víctimas directas, indirectas, potenciales, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a enrutar. Son cifras frías, pero que nos dicen, nos marcan, nos indican que debemos de allí, precisamente en esas cifras, analizar a profundidad el lado humano de cada una de las víctimas. Sí, perdón, precisamente el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha emitido una serie de recomendaciones al respecto, recomendaciones que, como ya sabemos, pues no se han cumplido. No se han cumplido. Perdón, abogado. Gracias, licenciado. Sí, tal como lo mencionaba la licenciada, estoy muy de acuerdo con ello en el sentido de que las cifras son muy claras, son muy contundentes, y en ocasiones pues todos sabemos que se quedan inclusive cortas, ¿no?, a la realidad a la que padece, puesto que pues es un problema que afecta, yo creo que a todos por igual, ¿no? Es decir, el hablar de un feminicidio y el hablar de un asesinato de un varón como tal rompe familias de igual manera, ¿no? Es evidente que bueno, si se juntan algunos argumentos pues típicos del delito de feminicidio, yo considero que pues al igual rompe la estructura de una sociedad, de una familia, daña por igual a los hijos menores, pues el hecho de que un varón como tal pues pierda la vida, ¿no? En ese sentido, las cifras son duras para ambas partes. Y bueno, yo creo que parte del tema importante aquí es lo que mencionaban, ¿no? Los niños que son utilizados pues por la delincuencia organizada, ¿no? Precisamente porque pues precisamente las personas que se dedican a actividades ilícitas conocen en cierta forma la ley, ¿no? De igual forma saben las penas que le pueden poner a un menor de edad y abusan de esa característica para usarlos por ahí de peones, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos, y es un tema pues muy importante de debate, y qué bueno que lo trae a colación en su programa,
puesto que también hay conductas que yo creo se debe de seguir avanzando para ir regulando el tipo penal, ¿no? Es evidente que usan a menores de 8 años de edad, pero usan a menores de 17 años de edad, ¿no? Entonces, de acuerdo al libre desarrollo de la personalidad que cada uno tiene, es evidente que en su esfera personal no va a tener la misma capacidad de un niño de 8 años que un niño de 17, ¿no? Porque legalmente sigue siendo menor de edad. Entonces, quizás sea importante regular en ese sentido para establecer tipos penales que tipifiquen perfectamente bien esas conductas, ¿no? Si bien es cierto, el sistema de reinserción social tiene muchos aspectos por los cuales debe de seguir mejorando, debe de seguir trabajando, no podemos también dejar pasar por alto que pues hay muchos menores de edad que son pues adolescentes sicarios como tal, y por el hecho de ser menores se escudan en ese tipo penal y pues saben que no se les va a juzgar como un adulto, ¿no? Me parece importante regular en ese aspecto para tampoco caer en ese juego de la delincuencia organizada y mostrarnos pues débiles ante esa situación, ¿no? Sí, y sobre todo que el Estado actúe ante la falta de oportunidades, sobre todo en las comunidades alejadas, como pueden ser las comunidades rurales, donde los jóvenes, los adolescentes, tienen, leía por ahí, 2 opciones, o enlistarse en el ejército o enlistarse en las líneas del crimen organizado. Tenemos 2 comentarios, Perla del Carmen Morales, excelente tema, saludos al panel. Luis Carlos Federici, saludos desde Brasil. Estamos agotando el tema. Bueno, eso es lo bonito del Internet, que podemos llegar a distintos lugares. Claro. Una última reflexión con relación al tema de víctimas y reparación del daño, maestra. Bueno, yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchísimo si desde hace muchos años hubiéramos atendido las recomendaciones, no solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales que ya han entrado en una especie de urgencia, de emergencia a emitir estas recomendaciones, sino haber atendido en su totalidad las condenas que hicieron al Estado mexicano, las distintas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el tema de víctimas es un problema muy complejo que tiene que ver con atenderlo en su integralidad el Estado. No pueden ser dejarle toda la carga a una comisión ejecutiva, ¿no? Así como tampoco podemos hablar de que es toda una carga jurisdiccional o de investigación exhaustiva, porque estamos hablando del cumplimiento, como bien lo decía el abogado, del 19 constitucional, el desarrollo integral de la personalidad como una cuestión grave que se da sobre todo, no solamente en las niñas y niños, el desarrollo integral de la personalidad se violenta a todas y todos a todas las personas que en este país. Entonces, yo creo que se requiere un posicionamiento del Estado para actuar en integralidad. Y yo abonaría más a esta promoción de los derechos humanos, que qué bueno que lo hacemos a través de este programa, pero que también llegue a las masas, a los grupos en situación de vulnerabilidad que se encuentran en las regiones más alejadas, a las cuales no llega la Internet, que muy pronto ya será un derecho humano, porque los deja en esta desequilibrio, ¿no? de conocimiento, de ignorancia sobre cuál es su realidad y cuáles son los derechos que puede hacer valer frente al Estado. Yo creo que promover las campañas es importante, pero también hacer un programa estatal donde estén incorporadas todas las instancias, aportando, como se hizo hace unos años con la Estrategia Nacional del Hambre, pero que esta sí funcione, pero una cuestión para atender a las víctimas con todo el Estado, con todo el aparato estatal. Muy bien. Abogado Víctor Manuel Hernández Villar, una última reflexión. Sí, gracias. Yo quisiera concluir el día de hoy, tal como lo ha comentado la licenciada, todo lo que ella menciona evidentemente es muy importante y muy trascendental para que veamos pues como tal un avance en materia de víctimas, ¿no? Sin duda alguna queda pues todavía mucho trabajo por realizar. Sin embargo, bueno, creo que las bases se han tenido y sobre de ellas habrá que ir construyendo poco a poco, ¿no? También considero un punto importante este tipo de paneles como el que usted muy dignamente dirige, para que pues las personas estén informadas, ¿no? De la serie de derechos que les asisten y cómo hacerlos valer de una forma adecuada. También quisiera yo aprovechar el espacio pues precisamente para tocar el tema de las familias como tal, ¿no? Sin duda alguna en manos de la propia sociedad está que la situación mejore, ¿no?
Es evidente que si tú como ciudadano, como ama de casa, como padre de familia, pues fomentas, no estás en todo momento al cuidado de tus hijos, es más probable que caigan en manos de la delincuencia organizada, ¿no? Nosotros como sociedad estamos de acuerdo que nadie crece siendo un delincuente, nadie crece en manos de la delincuencia, sino que se van formando por el entorno social en el cual ellos conviven, ¿no? Así es. Entonces es muy importante que como padres cada quien haga lo que le corresponde desde su casa, ¿no? Desde su trinchera, tal como lo menciona Sergio García Ramírez, ¿no? No pidas a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social, ¿no? Así es. Entonces es evidente que cada quien desde su casa tiene mucho por hacer y sin duda alguna regulando y combatiendo en diversos mecanismos se logrará tener un resultado favorable en algunos años, ¿no? Mejor ciudadanía también. Mejor ciudadanía, excelente. Pues muchas gracias a ambos panelistas por participar en Defiende TV. Gracias. Los esperamos nuevamente. Gracias a ustedes que nos han sintonizado en esta noche. Les esperamos en nuestro próximo programa dentro de 15 días, como cada lunes, como cada 15 días, a través de teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.